Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro espacio Conversando con nuestro distinguido amigo y colega, el doctor Cantero, a quien le agradecemos los tiempos que tiene para disponerlos en nuestro programa Conversando. Te saludamos, Carlos, y te preguntamos cómo estás, y te agradecemos el hecho de estar nuevamente acá en nuestro programa y en las redes de Madero Comunicaciones. Hola, Percy, un abrazo cariñoso, igual a las amigas y amigos auditores y televidentes. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso y disponibles para conversar sobre temas de actualidad. Hay temas de actualidad muy importantes y que tienen que ver particularmente con la mirada que tiene la ciudadanía respecto de nuestras instituciones. Nosotros acá hemos hablado en Conversando muchas veces contigo todo lo que tiene que, o todo lo que se aprecia, o lo que aprecias tú también, como hombre Estado, frente a esta baja de credibilidad en nuestras instituciones que hoy día es del 81%. ¿Podemos tener nosotros algún tipo de una mirada más bien optimista de que esto se puede mejorar? ¿Es conveniente para una democracia, me distinguió Carlos, que estemos con que el 80%, 81% de la gente desconfía de nuestras instituciones? ¿Por qué llegamos a esto? No cabe ninguna duda de que estamos frente a una crisis muy importante. Es una crisis de proporciones que puede generar coletazos y puede traer consecuencias que pueden resultar muy lamentables para Chile y para los chilenos. Esta crisis no solo tiene que ver con la política, es una crisis estructural a la institucionalidad de nuestro país. Tiene que ver con actos y también con omisiones. Tiene que ver con la falta de sintonía de la política con la ciudadanía, por un lado, pero tiene que ver también con un movimiento, una dilución de principios y valores tradicionales de la institucionalidad chilena. El que haya una situación generalizada de materialismo miope y de minimalismo de la dignidad humana en el ejército, en carabineros, en los tribunales, en el empresariado, en el mundo, en fin. Es un problema generalizado, pero tiene que ver con una ideología que se ha ido imponiendo, que es una ideología que tiene un enfoque extremadamente materialista. Y en consecuencia, ¿cuál es el punto? El punto es que no hay equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y como contrapelo, como contraparte, como correlato, las instituciones éticas y las instituciones religiosas o espirituales, llamémosle en términos más genéricos, están en el suelo. Oiga. La iglesia en el suelo, no tiene cómo pararse, sus liderazgos temerosos, vergonzantes, algunos avergonzados por ahí. Entonces, no hay referentes en la sociedad chilena. Y los referentes que se van imponiendo, que uno los ve en la televisión, que son como los modelos, por Dios, te los encargo. O sea, son verdaderamente disfuncionales completamente. Todos estos superhéroes de la mañana, jovencitos de la película que analizan con tanta personalidad y con tanta estatura la realidad nacional, no han leído en el diario en la mañana. Entonces, estamos realmente con problemas muy serios en ese sentido. Ahora, pasa que también hay una crisis que tiene que ver no solamente con lo que la gente percibe, o la gente percibe, lo que la gente percibe lo origina obviamente un descontento, pero también, como lo hemos señalado otras veces, me da la impresión que, dadas todas las condiciones de cómo cayó no solamente la Iglesia, sino como el Estado en general, el Parlamento, todas las instituciones han caído de una manera peligrosa. Entonces, el punto está
Claro, podemos criticarlo, ¿ah? Podemos asumir que tenemos una crítica e incluso hasta un enfado por lo mismo. Pero esto, ¿cómo se resuelve a la luz de que no tenemos aparentemente, y ojalá estuviera equivocado, pero los liderazgos necesarios para salir adelante con esto? Lo hemos conversado otras veces. Esa es la palabra mágica, pues, querido Percy, queridas amigas y amigos auditores. Liderazgo. Los liderazgos son los que imponen una cierta línea, ejercen. Un líder toma la batuta y empieza a conducir el proceso. Aquí no hay ningún liderazgo en nada, y entonces cada uno anda por su lado y cada uno está mirándose el ombligo y sálvese quien pueda, y en realidad el país no avanza hacia ninguna parte. Sálvese quien pueda, esa es la norma que parece imperar, y entonces aparecen empresarios sinvergüenza, aparecen otros corruptos que alteran el IPC, como están demostrándose esta mañana, aparecen otros que andan coimeando, aparecen otros que meten boletas falsas, y en definitiva la virtud y la verdad discurre por causas de mentira y maldad. Están muy limítrofe unos de otros, y la gente decente y buena se pregunta, bueno, ¿y qué sentido tiene yo ser persona honesta y que trabaja con esfuerzo y que quiere cultivar el mérito si al final nadie valora nada? Cambalache. Sí, sí. Ahora, es verdad, la crítica está clara, la crítica es bastante potente, pero también tenemos que dar una luz de cómo al menos se podría solucionar esto. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un cambio en la ley de partidos políticos, por ejemplo, para que la vinculación de los liderazgos que parten de los partidos políticos realmente erradiquemos ahí las culpas generales? Nos vamos a las Cortes Supremas y sacamos a los Elgueta y a todos esos que están ahí hoy día vendiendo sus fallos judiciales. Nos vamos, no sé, hacemos otra vuelta y una sacada de generales, como ocurrió con Carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos criticar. El punto es qué vamos a proponer. Y esa también, nuestros distinguidos auditores y televidentes, nos gustaría a lo mejor conocer de ti, que ya como alcalde, 2 veces diputado, 2 veces senador, vicepresidente del Senado, ¿qué finalmente, de la perspectiva de un hombre del Estado como tú, nortino, dice que tenemos que solucionar? ¿Dónde hincamos el diente? ¿En la ley de partidos políticos, por ejemplo? No, yo creo que el problema que tenemos hoy es un problema de orden ético. Se requieren instituciones éticas a la Iglesia, a los evangélicos, a las distintas corrientes filosóficas, a la masonería, que están prácticamente desaparecidas. Se les reclama ese vuelco de reflexión hacia los principios y los valores que caracterizan la cultura cristiana occidental. Hace falta reflexión, hace falta poner en perspectiva lo que son los principios orientadores. La gente dice, ¿y para qué sirven las ideas? Bueno, para evitar este tipo de disparates que estamos viviendo hoy día, donde cada uno hace lo que se le antoja de acuerdo a su propio y particular interés, sin cautelar para nada el bien común, sin cautelar para nada el interés colectivo. Individualismo exacerbado. ¿Qué es lo que es el individualismo exacerbado? Una postura filosófica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de poner en perspectiva las ideas, se trata de abrir espacios de reflexión. Esa es una primera idea. La segunda idea es entender con quiénes estamos hablando. Esto es primera vez que lo vamos a conversar en este programa, y me gustaría detenernos un minuto y me gustaría escuchar tu punto también, Percy. Bien. No sabemos cómo está constituida la sociedad chilena, creemos que somos todos iguales. Hay generaciones nuevas que son completamente distintas. Los millennials no tienen nada que ver con nuestra generación. Sí. Son gente completamente distinta. Quieren resultados inmediatos, no tienen tanto apego a lo material, tienen una vocación más espiritual, son de una cultura desechable, lo que no les sirve lo botan. Hasta los viejos los están botando de los servicios públicos. Entonces, hay conviviendo distintas generaciones que son completamente distintas. Entonces, hoy día mandan los más adultos y le piden seriedad, responsabilidad, cumplimiento, mira la perspectiva, carrera para toda la vida. El cabro entra y dice, ¿qué este señor de qué está hablando, por Dios? Si yo estoy pensando en una vida completamente distinta. Claro.
Yo creo que la forma como tú planteas o cómo se dan los hechos da en el clavo respecto a que estamos viviendo culturas. Culturalmente somos distintos. Nosotros fuimos educados en un mundo donde la Internet no existía. Y hoy día tenemos otras maneras de comunicarnos, de llegar al corazón de la gente o a lo que ellos opinen a través de sistemas de Internet, ¿ya? En 140 caracteres, lo que tienen que ver con los Twitter, con los Facebook, etcétera. Cambió la manera de comunicarnos, cambió la manera de sentir, por lo tanto cambiaron también las miradas, las visiones. Y en eso que tú haces ese contrapunto, pasa también por entender que estamos a años luz de personas que jamás van a poder saber lo que significa el esfuerzo que nosotros hacíamos cuando cabros. De hecho, cuando teníamos que ir a una biblioteca a pedir un libro en especial para conseguir algún tipo de apunte, hoy día uno pregunta por cualquier duda al Google y te lo contesta, o sea, está todo ahí. Por lo tanto, ese tipo de sociedad es la con que tenemos que estar. O sea, es una sociedad también que no aprendió tanto de sus padres, sino que aprendió más de las cosas tecnológicas. Entonces, ojo, porque como tú exactamente señalas, estamos viviendo en sociedades que, claro, y ahora, ese tipo de sociedad empuja a que se crea menos en las instituciones, que son instituciones de viejos. Por lo tanto, hay ahí un tema de cómo encantar a esos jóvenes, de estos millennials, a objetos que también sientan que tienen el bien común o que buscan el bien común a través de sus propias miradas, y que sería interesante que ellos también, si tuvieran algún acceso, mejoraran o empujaran o presionaran a objeto de que la manera en cómo se obtengan los liderazgos sean más legítimos para ellos, no tanto como lo usamos nosotros, pero sí con una mirada nueva, una perspectiva en que le entrega al menos algún tipo de luz, yo creo que al menos la esperanza de que con estos jóvenes integrados puede a lo mejor mejorarse las cosas, pienso yo, en este tipo de cómo nosotros presentamos, cómo estamos viendo hoy día las instituciones. Desconozco, y un buen punto que tú señalas, cuánto del 81% que rechaza o no está de acuerdo con las instituciones nuestras, ¿cuánto de esos qué porcentaje de esos son millennials? Sería interesante saberlo, Carlos. No sé qué te parece a ti. Bueno, a mí me parece muy interesante esta apertura de reflexión que hemos provocado en tanta gente que nos está escuchando a esta hora, porque efectivamente, si uno mira qué es lo que ha pasado en la iglesia, bueno, un grupo de viejos de mierda, que están además en la política, viejos de mierda, ¿cierto? Que están además, en fin, los podríamos replicar en todos los ámbitos, no logran entender, tienen el poder, pero no logran entender cómo vincularse con las otras generaciones. Entonces, tú ves que en definitiva es un diálogo de sordos, donde las personas sienten que tienen un grado de autoridad, pero en realidad los únicos que se reconocen esa autoridad son ellos mismos, en ciclos o en círculos muy cerrados. Porque, por ejemplo, la cúpula en el ejército, la cúpula en la iglesia, la cúpula en la política, se respetan la jerarquía, pero se respetan entre ellos. ¿Quién le da crédito, por ejemplo, hoy día a un pastor? ¿Quién le da crédito hoy día a un político, o nómbrame un político prominente en Chile, si es que encuentras uno? Entonces, hemos llegado a ir reduciendo cada vez más el círculo en los que se reconocen a sí mismos como tales, las distintas instituciones hago referencia, pero en realidad la ciudadanía cada día reconoce y valida menos. Y como la gente, en definitiva, se va poniendo vieja y va saliendo del servicio, los que van entrando, entran completamente disfuncionales. No será casual que más adelante veamos mucha gente joven que no tiene ningún respeto por la institución, que no tiene ningún respeto por el mérito, que favorece mucho la corrupción, que trabaja en torno al compadrazgo, que todo es desechable. Bueno, pero si esa es la característica de la nueva generación. Bien. ¿Y eso te da espacio, o crees tú que haga un espacio político difícil para una especie de un canto de sirena, algún populista que quiera asumir este descontento enfocado no por las vías institucionales de la política, sino que más bien por fuera? ¿Hay espacio para eso? Sin duda que va a haber espacio para la demagogia, pero yo tengo, y ahí es donde aparece tu llamado de, pero ¿cuál es el otro camino? Bueno, que aparezcan liderazgos que empiecen a llamar a una reflexión más profunda.
Cuando los temas son complejos, las soluciones nunca son fáciles. Este es un tema complejo. El hecho de que hayamos incorporado la dinámica intergeneracional en este análisis del día de hoy. En otros anteriores hemos incorporado la dimensión interterritorial, y nosotros decimos en Santiago está el poder y en las regiones somos monigote. Después estamos introduciendo elementos valóricos. Los valores están diluidos, se han borrado, y entonces, ¿cuáles son los valores que mueven a la gente? ¿Solo el yo? ¿Solo el individualismo? ¿Solo la ley del gallinero, el que está más arriba va perjudicando al que está más abajo? Sí. Y en ese ámbito, mi distinguido Carlos, todo lo que está ocurriendo con las instituciones, te quiero llevar también, a partir de este mismo punto, a revisar lo que está ocurriendo en el Congreso, con tres cosas que son bien especiales. Una es la nominación que se va a hacer, tal vez o no, de una candidata que es Dobra Lucic al Congreso, digamos, a la Corte Suprema. Y por otra parte también está lo que ha sido rechazado como manera de legislar en el tema digamos, de lo laboral y de la previsión. ¿No es falla de las instituciones que no estemos llegando a acuerdos? Por ejemplo, en el caso de Dobra Lucic, ¿a ti te parece, por ejemplo, que tiene que ser, porque para ser supremo, para estar en la Corte Suprema de Justicia, se requieren los apoyos del Senado? Y ahora esta nominación le correspondería a la oposición, a nominar a la izquierda a un candidato. Esto que la señora Dobra Lucic vaya como candidata, que haya sido también propuesta por el mismo presidente Piñera y que hoy día está diluyéndose, ¿qué te parece a ti en términos, primero, uno, que un Supremo tenga que pasar por el Senado, o sea, por tipo de objeciones políticas para llegar a ese altísimo puesto de la judicatura en Chile? ¿Te parece que eso también marca también una pérdida de confianza en las instituciones? Sin ninguna duda, es absolutamente inaceptable, en verdad, que este grado de intervención política aparezca en el nombramiento de los más altos dignatarios del Poder Judicial y que el cuestionamiento no tenga que ver con su conducta profesional, sino que tenga que ver con cuestiones secundarias distintas de lo que es esencial. No es el mérito finalmente, sino que es el grado de confianza con un sector político, y lo otro que es peor todavía es esto de que yo pongo uno y tú pones uno, como si Chile fuera un dualismo. Claro. Por eso que el sistema binominal sigue imperando, y además, ¿quiénes son los que nombran? Siempre son los que nombran los mismos. Los mismos nombran a los mismos. O sea, son un grupo muy reducido que nombra al Poder Judicial, que nombra a los conservadores de bienes raíces de 800, 500, 400 millones de pesos mensuales, las coimas, pero son millonarias, ¿cierto? Ni hablar de las notarías, que ya es un escándalo. Bueno, pero eso es porque hay un cuoteo de uno y otro lado, y finalmente como que mantienen cierto equilibrio de las cúpulas de izquierdas y de derecha respecto de cómo acceder a estas fuentes de poder y de dinero tan relevantes. Eso es pésimo. Pero no hay voluntad de cambio, pues. Es cierto, se sabe hace 15, 20 años, y sin embargo no cambia. ¿Y por qué no cambia? Bueno, porque el que está con la tetita en la boca no la quiere soltar, pues. ¿Cierto? Claro. Igual que los perritos cuando están tomándose la leche, nadie le va a quitar la tetita, pues. Claro, perfecto, entiendo. Y esto que pasa también en que el tener es un Congreso y un Senado particularmente difícil. Y tú señalas claramente que, y yo comparto contigo claramente tu opinión, en el que, bueno, las instituciones las hemos hecho así. Y para ser supremo tiene que pasar por el visto bueno del Congreso. Y eso marca una tendencia política, lo que a juicio es dañino. Comparto contigo. Ahora, cuando ocurre también en otro contexto, donde el Congreso es de oposición y donde estas guerrillas políticas, estas guerras ideológicas de ideas más, ideas menos, permiten rechazar dos asuntos que a mi juicio eran importantes, como ha ocurrido el día de ayer. Una, el tema de los jubilados, el tema previsional, donde los jubilados van a tener que esperar más tiempo para esto. Me parece lógico de la perspectiva que hay oposición, que es mayoría en el Congreso, por lo tanto el gobierno debe presentar bastante mejor, más inteligentemente sus propios proyectos para poder sacar, puede
recepcionar algún tipo de antecedente o de buena voluntad en los que van a votar estos proyectos. ¿Eso también falta de qué? ¿De visión? ¿Falta de las instituciones, Carlos? ¿Es falta de qué? Tú que tuviste cientos de veces en esos manejos de negociaciones, ¿qué faltó ahí y por qué finalmente fracasó el gobierno frente a esto? Primero, no hay un espacio de diálogo, de conversación, de entendimiento. No está dado ese espacio. No hay un parlamento que haga la función para la que fue creado. Parlamentar, conversar, dialogar, Sí. buscar entendimientos y acuerdos. Primera cosa. En segundo lugar, no hay claridad respecto del rol que juegan. ¿Están para cuidar intereses particulares? ¿Están para mirar cuestiones ideológicas? ¿Están para mirar el interés común del país? ¿Están para buscar acuerdos? ¿Están para parlamentar? Bien. Pareciera que la forma de mirar el tema hoy día es una forma de mirarse un poco como cofradía, como grupo y cuidar intereses particulares más que cuidar los intereses del país. Tercero, si un gobierno tiene minoría, tiene dos caminos. O busca persuadir o busca transacciones. Tiene un punto de equilibrio, entonces va y negocia con uno o con dos y le dice, ¿qué eres tú? Nómbrame un juez, nómbrame un conservador de bienes raíces y te doy el voto. Porque eso es lo que hemos visto que está ocurriendo. Sí. Entonces, claro, si yo me voy por el ámbito transaccional, me pueden pasar cosas. Puedo ganar por uno o puedo perder por uno. Claro. Yo creo que el camino de la política no va por ahí. Yo creo que el camino de la política está en buscar grandes entendimientos, grandes acuerdos, grandes diálogos, mostrar las diferencias, pero sobre esas diferencias buscar lo que une para construir. Eso no se ve en la política hoy día. Estamos en una política muy rastrera, en una política muy baja, en una política muy, muy pobre, en verdad. Estamos en tiempos de crisis que alcanzan incluso a las ideas, incluso al espíritu con que se enfrentan las distintas temáticas conflictivas. Y el tema espiritual nos ha tocado muy fuerte saber lo que ha ocurrido en una parte importante de la Iglesia Católica, particularmente dentro de los jesuitas, y este fin de semana en una larga entrevista, un distinguido jesuita, el padre Perríos, que vive en Antofagasta, donde mismo vives tú. Él vive en La Chimba, hemos estado en su casa un par de veces. Salió criticando, más bien enfadado, digamos, dijo, a propósito de lo que había ocurrido con el padre Poblete, con este sacerdote que falleció hace muchos años y que hoy día se le acusa digamos, de varias condiciones adversas a la moral, sexuales, etcétera, etcétera, diciendo que después que lo que ocurrió con Poblete dudo de todo. ¿Te parece que instituciones como esa, particularmente la que tiene que ver con lo que representa Berríos como jesuita, también es un esporonazo, es un mazazo al corazón de la espiritualidad, independiente que sean católicos, evangélicos o masones o lo que sea, digamos? No es eso lo que está pasando, no es una advertencia, no es más generarse una mala, yo diría, una mala impresión general de lo que, incluso en los temas espirituales, estamos padeciendo como instituciones, mi distinguido Carlos. Yo tengo dudas, en verdad. ¿Alguien podría sostener que ha sido sorpresivo ver que dentro de la iglesia hay temas de abusos sexuales que se vienen arrastrando desde hace siglos? ¿Para quién podría ser un misterio aquello, digo? Ahora, si al cura Poblete le señalaban con mucha anticipación que su apodo era el cura Polvete, ¿podría uno sorprenderse? Quizás de lo que se sorprende es de la magnitud de el doble estándar, de lo inhumano de lo que el hombre hizo, porque en realidad una cosa es ser castizo y otra cosa es ser un degenerado de 7 suelas, como fue efectivamente el cura Poblete. Entonces, yo lo que creo es que hay que tratar de ser muy honesto.
Yo viví, por ejemplo, en el ámbito de la política, la conozco por dentro, conozco casi a los actores en la parte más personal. Uno va intuyendo ciertas cosas. Entonces, ¿cómo abordar esto? A mí me parece que no debiéramos concentrarnos en rasgar vestiduras, sino que debiéramos concentrarnos en buscar trabajos mancomunados para trabajar en torno a consensos éticos. Repito, Chile hoy día lo que necesita es una red de personas medianamente buenas, medianamente nobles, porque ninguno de nosotros es de nobleza absoluta. Total. Somos seres humanos, y tratar de buscar puntos de encuentro, puntos de entendimiento, acuerdos básicos en materia ética. Y yo creo que el cura Berrío tiene un tremendo rol que cumplir en esa línea. Tiene un tremendo rol que aportarle a la sociedad chilena. A mí me gustaría verlo liderando búsqueda de entendimientos y acuerdos, un pacto ético para Chile nuevo. No veo en la iglesia gente que esté disponible ni en condiciones de enfrentar esto. Los veo avergonzados, los veo tímidos, los veo huidizos, escondidos. Me gustaría ver al cura Berrío levantando las banderas de la ética, la probidad, la transparencia, la nobleza, la bondad. Y yo creo que si él hace eso, van a haber muchos, entre otros yo, que van a estar dispuestos a concurrir, a buscar esos acuerdos, a trabajar esos entendimientos para proponérselos a Chile y a los chilenos. Llega el momento en que la gente más valiente, la gente más capaz, tiene que empezar a salir en esta línea y dejar un poco la tendencia natural al yoísmo, la tendencia natural al egoísmo o al aspecto de figuración personal. Me parece a mí que necesitamos conformar una gran coalición transversal en Chile de personas que quieran trabajar hoy por la ética. A mí lo que me sorprende es que cuando hay una crisis del fútbol, todo el mundo habla de fútbol. Hay una crisis en la economía, todo el mundo se vuelca a hablar de economía. Hay una crisis profunda en la ética, con prácticamente todas las instituciones corruptas, con gente procesada por corrupción, con casos de corrupción tan importantes como algunos que hemos conocido en los últimos meses, y nadie habla de ética. Es una cosa sumamente paradojal, extraña, enfermiza. Perfecto. Interesante. Y así también en este nuevo pacto que se requiere por una mirada distinta, obviamente nosotros no solamente como Madero Comunicaciones, sino que además como nuestro programa, como ya nos has propuesto, una interesantísima y una extraordinaria idea para juntarnos lo que tenemos lo que queremos, lo que deseamos, abocarnos a un Chile más justo y también a un Chile más ético, que es lo importante ahora. Carlos, se nos acabó el tiempo y, por favor, los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestros distinguidos auditores y televidentes. Muchas gracias, Percy. Un saludo muy cariñoso a usted, amiga y amigo auditor, y el llamado es a reflexionar sobre lo que estamos planteando. Chile necesita un conjunto humano que trabaje por la ética y que busque establecer acuerdos éticos, que lo lleve al Congreso, que lo lleve al gobierno, que se lo plantee a los empresarios, que lo lleve al ámbito de los trabajadores, que lo lleve al ámbito de las universidades, porque hoy día lo que vemos, y esta sería la síntesis para quedarse pensando, una cultura de nodos en un mundo de redes. ¿Qué se requiere? Que esos nodos se unan para que constituyan efectivamente una red y dejen de estar mirándose el ombligo aisladamente unos y otros, y tenemos que trabajar en conjunto unos y otros para constituir un todo que permita enfrentar este grave flagelo que es el desborde de la corrupción que se está observando en todo Chile, máxime cuando lo hemos dicho hasta el cansancio. Pronto descubriremos que los problemas de corrupción están imbricados con el problema del narcotráfico, que es otro gran flagelo que se está comiendo al país por los pies. Mi tío Carlos, te agradecemos tu tiempo, agradecemos todas tus opiniones fundadas y también invitarte para que nos podamos encontrar
en el próximo Conversando de la próxima semana. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, les agradecemos su atención y los invitamos a escuchar Conversando todos los martes después de las noticias de las 2 de la tarde y su repetición los días sábados alrededor de las 11 del día. Por su atención, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.